y bienvenidos al primer ciclo de charlas, Una mirada al Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Mi nombre es Iván de Santiago y hoy nos acompaña el doctor Jesús Armando Haro Encinas, el cual es médico familiar y cirujano con maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero y doctor en Antropología de la Medicina por la Universidad Rovira y Virgili en Barcelona, España. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí acompañándolos. Muy bien, doctor, y para abrir boca, ¿no? Para ir adentrándonos en el tema, ¿puede compartirnos qué es la epidemiología sociocultural? Es decir, ¿en dónde y por qué se sugiere esta propuesta? Bueno, sí, yo creo que es algo muy interesante porque la medicina como que ha tenido dos caminos en lo que va del siglo XX a la fecha, ¿no? Que es por una parte la superespecialización, que también implica la fragmentación del conocimiento, la biologización, incluso a niveles que actualmente podemos decir que son niveles moleculares, ¿no? Lo que importa son encontrar el gen, la enzima, la partícula, etcétera, que nos va a explicar la causa de alguna enfermedad o que nos va a curar eh, alguno de estos posibles males, ¿no? Entonces, bueno, la epidemiología sociocultural pues parte de un marco donde se dice, pues todos estos avances de la ciencia son muy importantes, sin embargo, la complejidad del actual panorama en el cual, por ejemplo, la presencia de las enfermedades crónico-degenerativas pues es cada vez más importante, pero también el resurgimiento de las enfermedades infecciosas, como lo podemos ver también en la presente pandemia o en la epidemia del SIDA también tan frecuente y en otras epidemias que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Por ejemplo, pues han hecho patente, digamos, la vulnerabilidad que significa, pues, atacar a las enfermedades en un solo frente, ¿no? Que sería el frente antagónico, ¿no? De decir, pues, al microbio lo mato, por ejemplo, ¿no? Si me sube la glucosa, pues, la bajo, por ejemplo, artificialmente con químicos, ¿no? Es decir, cualquier problema también psicodinámico que yo tenga, psicológico, pues, en vez de resolverlo psicoterapéuticamente, por ejemplo, pues también se maneja básicamente a base de psicofármacos, ¿no? Entonces, bueno, la epidemiología sociocultural pretende, pues, tomar lo bueno de esta biomedicina, porque por supuesto que vamos a reconocer que tanto los anestésicos como las vacunas, como los antibióticos, como una cantidad de medicamentos y de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, pues naturalmente que son muy importantes para los avances que ha habido en términos de salud pública. No olvidemos, por ejemplo, que la esperanza de vida en los últimos 50 años o incluso 100 años, pues se ha elevado considerablemente, por ejemplo, ¿no? Ya no nos morimos de lo mismo, ahora vivimos más, pero más enfermos y gastando cada vez más en la salud, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre todo gastando innecesariamente en la salud y aparte, pues, con enfermedades ahora que a veces vienen agregadas justamente por los tratamientos que se han seguido en la forma de reacciones adversas a los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a partir de los años 80 surgen dos tipos de voces distintas, curiosamente en el continente americano, una en el norte, en Canadá, por un grupo canadiense asociado pues sobre todo a la Universidad McGill, la Universidad Laval en Quebec, que empiezan a hablar de epidemiología sociocultural y al mismo tiempo en México, alrededor de la figura de Eduardo Menéndez, un argentino exiliado en México que desde los años 80 o antes ya vivía con nosotros, ya había sido un antropólogo que había estudiado salud pública de manera muy interesante, pues estos dos grupos empiezan a hablar de la necesidad de hacer una epidemiología distinta, ¿no? Es decir, de tipo sociocultural, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, bueno, en el Colegio de Sonora, desde que yo entré en 1990, pues empezamos a trabajar Nogales, la atención primaria a la salud en Nogales, empezamos a utilizar metodología cuantitativa, incluso a veces teniendo que rehacer los datos, ¿no? Porque los datos fragmentados, por una parte en el registro civil, por otra parte en cada una de las grandes instituciones de salud, los datos de movilidad, de mortalidad, pues tuvimos que rehacerlos, ¿no? Pero por otra parte, pues también, en el caso de salud de los adolescentes, aparte de reconstruir este perfil epidemiológico a través de los datos, que nos dio un determinado perfil determinado,
estudiamos la opinión también de la gente que estaba a cargo de la salud de los adolescentes. Entonces ellos tenían un diagnóstico muy distinto de cuáles eran los problemas de salud de los adolescentes. Naturalmente que aquí, por ejemplo, la desintegración familiar, la autodestructividad de los jóvenes ocupaban los primeros puestos en la percepción de los cuidadores o los proveedores de servicios de salud para los adolescentes, ¿no? Y finalmente, pues estuvo la experiencia de realizar grupos focales con los propios adolescentes, con diferentes grupos muy distintos culturalmente hablando. Y bueno, pues aquí ellos nos dieron un perfil de problemas muy distinto, incluso, vamos a decirlo, muy enriquecedor, porque además hablaban de los problemas ecológicos de la ciudad, hablamos de los problemas con la sexualidad, con las drogas, etcétera. Y bueno, pues esto nos daba a entender, en primer término, pues que había distintas versiones de lo que era la salud de los adolescentes aquí en Nogales, ¿no? Entonces, bueno, sin darnos cuenta nosotros en este primer trabajo, pues después cuando conocimos la propuesta de parte de Menéndez, de los antropólogos médicos de México, los que habían trabajado ya también muchos otros temas que tienen que ver con la epidemiología sociocultural, ¿no? Muchísimos, ¿no? Con lo que se conoce como proceso, salud, enfermedad, atención, que esto también es una toma también distinta, ¿no? Que afirma, por ejemplo, que ante todo problema de salud, los seres humanos siempre vamos a ejecutar algún tipo de acción, ¿no? Como sea, incluso la no acción es una manera ya de accionar, ¿no? Por ejemplo, restringir la actividad. Y bueno, pues siempre entran las redes sociales, terminamos haciendo muchas cosas, combinaciones de cosas que tienen que ver con la medicina tradicional, con la alternativa, con la medicina oficial. Y bueno, cada historia es un itinerario terapéutico distinto, ¿no? Pero en el cual también interfieren pues muchas cosas eh, que son a la vez culturales. Y de manera interesante, la epidemiología sociocultural propone que no solamente está la dimensión biológica operando en los problemas de salud, está una dimensión psicocultural que también opera. Y la tercera, que quizás es la menos reconocida o menos trabajada por parte de los antropólogos, es lo que sería la dimensión relacional o social, que es donde están los problemas pues que tienen que ver con los intereses económicos y políticos asociados a cada una de las enfermedades. Actualmente, pues cuando se ha convertido en un enorme negocio el campo de la salud, pues que estos aspectos desafortunadamente adquieren cada vez mayor peso, ¿no? Y en cambio, pues otro tipo de aspectos que también tienen que ver con la manera social de estudiar las enfermedades, pues tiene que ver con todo lo que es la autogestión en salud, la forma en que la misma gente aprende a tratarse, empieza a organizarse, empieza a hacer cosas por la prevención, por ejemplo, cuando el Estado no las hace, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da una idea, por ejemplo, de que la epidemiología sociocultural pues intenta tener una nueva visión muy integral, a la vez muy sociopolítica, a la vez muy cultural, a la vez muy biologizada, en el sentido de actualizada con respecto a lo biológico, que es difícil de cultivar, ¿no? Pero que sin embargo, pues es muy interesante realmente, ¿no? Porque al menos estas tres vertientes, ¿no? Y luego pues vienen una serie de consideraciones ya de la metodología, cómo se ha hecho, cómo lo hemos hecho en el Colegio de Sonora, etc. Esta aproximación es sumamente interesante. ¿Podría explicarnos cómo se ha aplicado en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora? Pues, como ya comentaba, la aplicación de la epidemiología sociocultural primeramente implica vislumbrar los aspectos de salud desde una perspectiva compleja, interdisciplinaria, pero que a la vez también tiene que ver con incluir la voz de los sufrientes, incluyendo a todos lo que Menéndez llama los actores significativos en torno a un problema de salud, ¿no? Entonces, cuando uno piensa si la salud es un problema que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver también con el tratamiento, con el pronóstico, que tiene que ver con los intereses económicos y políticos asociados también a lo que sería la terapéutica o la no prevención, la desatención también, como es el caso, por ejemplo, de entidades como la diabetes, ¿no? Donde, por ejemplo, el hecho de no restringir aún más la venta de alimentos chatarras, pues se convierte evidentemente en un factor de riesgo muy alto, ¿no? Para desarrollar diabetes, el factor de riesgo, de hecho, más alto de todos, ¿no? Los que tienen que ver con la epidemia de diabetes
en la actualidad en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también este hecho de recopilar la voz de la gente que sufre los problemas, de la gente que atiende los problemas también, pues implica ampliarla y no quedarnos únicamente con la voz de los expertos, sino a la vez reconocer que hay mucha sabiduría popular en el manejo de los problemas, en la gestión, y que también pudieran dar recomendaciones muy buenas sobre su prevención, sobre su manejo. Justamente, pues, un paciente, un médico practicante, una enfermera, incluso un camillero, pues aprenden mucho del manejo de las enfermedades desde la práctica, y este tipo de información pues no se recopila porque desafortunadamente pues desde que empezó el siglo XX la biomedicina no solamente avanzó en hallazgos importantes para la salud, sino que también pues desafortunadamente también fue cooptada absolutamente por los intereses económicos y políticos, ¿no? Entonces el campo de la salud ha sido un campo tremendamente politizado por una parte, y por otra parte cada vez más no solamente farmacéutizado, ¿no? Sino mercantilizado y medicalizado también. Entonces todo esto pues nos habla de lo que Foucault llamaba justamente la biopolítica del poder, no sé cómo el poder ahora, y con esta pandemia lo estamos viviendo de una manera muy, muy elocuente, pues cómo el poder ahora para gobernar, digamos, atañe también al campo de la salud individual, de los cuerpos, así, de la domesticación de los cuerpos, ¿no? El control de los cuerpos, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con un control de las conciencias también. Y ahora esto se conoce como medicina preventiva, se conoce incluso como salud pública, estas maneras de adoctrinamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues una investigación a profundidad de cualquiera de los temas de salud nos va a hacer ver que estos temas, estas dimensiones, como son la biológica, que además la biológica hay que verlo, ¿no? Porque también la dimensión biológica hay que expandirla al campo de lo ecológico, no es solamente ni al campo siquiera de lo humano, lo que sería antropocéntrico, sino incluir también la manera en que está ligada la salud con la biodiversidad, con el estado de las aguas, de los aires, lo que ya se sabía en términos de Hipócrates, ¿no? Pero que toda la historia de la medicina pues ha tratado de irlo dejando atrás, descontextualizando la mirada y haciendo que ahora la investigación se realice básicamente en laboratorios, quiero decir, la investigación que se toma en cuenta, ¿no? La que realmente rige, la que se publica, porque lo que no se publica también es muy importante. Por ejemplo, no se nos dice, por ejemplo, cuando un medicamento o una vacuna sale al mercado, por ejemplo, que tiene tanto de efectividad, bueno, no se nos dice cuánto tuvo el placebo de efectividad frente al alivio de esos síntomas o para evitar esa misma enfermedad, ¿no? Eso no se nos dice, son los datos que se ocultan, ¿no? Entonces, muchas veces la diferencia no es tanta, ¿no? Entonces, en realidad, pues también esto de entender cómo pesan los factores inmateriales, los factores psicológicos, los factores emocionales, los factores subjetivos, de qué manera tan importante, ¿no? Inciden en el campo de la salud, pues también es parte de esta tarea de juntar lo que antes estaba fragmentado, ¿no? Tener una visión de la salud donde no desperdiciemos, digamos, lo que otras disciplinas han venido trabajando, ¿no? La salud es algo mucho más complejo de lo que se enseña en medicina, lo vamos a decir de esa manera. Bueno, por último, ¿qué recomendaciones nos hace o les hace a alguien que desee ingresar a un posgrado en la línea de estudios en salud y sociedad, doctor? Pues yo creo que lo que ofrece sobre todo estudiar en el Colegio de Sonora con nosotros, comento que es uno de los muy pocos centros en el país de ciencias sociales que tienen un área específica sobre salud y sociedad, ¿no? Es decir, existe por supuesto estudios en la gran mayoría de los institutos de salud, como es el Salvador Subirán o como es el de salud pública, como son también el CIESAS, que es el de antropología, como la UNAM, las universidades. Existen proyectos de salud, programas de salud, pero un centro tal donde estemos estudiando, pues, porque el programa de posgrado pues así lo lleva, revisando todas estas cuestiones que les he visto que forman los antecedentes y las propuestas y la epidemiología sociocultural,
pues realmente el Colegio de Sonora es una de las pocas opciones en el país donde ya tenemos varias generaciones trabajando. Se han trabajado una cantidad de temas impresionantes realmente que tienen que ver con la salud ecológica, también con la salud psicológica, con la salud laboral, con la salud de los pueblos indígenas, con la salud de las mujeres, con la salud de enfermedades concretas como pudiera ser el diabetes, cáncer, como puede ser las adicciones. Es decir, tenemos ya una experiencia de trabajo de más de 30 años de trabajo que llevan estudiando el tema de salud y sociedad en el colegio. Pues esto ha ocasionado también no solamente publicaciones, sino también de manera muy importante la recepción de visitas internacionales, ¿no?, que han venido en el transcurso de este tiempo a darnos conferencias, a asesorarnos, a tener seminarios con nosotros. Y bueno, esto ha conjuntado un grupo crítico, digamos, que pues siempre tendrá una mirada que decir distinta de lo que está pasando en el campo de la salud, ¿no? Y el campo de la salud, pues, cada vez es más importante, cada vez tiene mayor peso, tanto en la economía nuestra familiar como en la economía en general, mucho más a nivel social, y también con la legitimidad del sistema político. Ahora, también por otra parte, pues desafortunadamente, cada vez se ha mercantilizado más y cada vez es mayor el ámbito del consumo que se destina a los gastos en salud, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que el estudio con nosotros permite otra manera de mirar a la salud que sí implica justamente plantearse un cambio, no solamente en la manera de atender los problemas de salud y de prevenirlos, sino un cambio del sistema económico y político, porque justamente nos lleva hacia la importancia que tiene el entorno, ¿no? Por eso justamente es Colegio de Sonora, son ciencias sociales, porque acentuamos la importancia que tiene lo social y lo cultural en el campo de las políticas sociales, ¿no? Y en el campo de lo que se concibe como bienestar humano, que es muchísimo más allá de lo que se conoce como el ingreso, la ganancia o la renta per cápita, ¿no? Y pues yo creo que la invitación sería a, a todos aquellos que quieran desarrollar justamente una visión diferencial, mucho más rica, mucho más profunda. Creo que los que hemos trabajado en el campo de la salud, pues yo fui médico del Seguro Social y en hospitales y en consultorios durante 10 años aproximadamente. Creo que es un privilegio muy grande el poder mirar la práctica que uno ha hecho para darse cuenta realmente del potencial que tendría esta práctica nuestra, que ya tenemos esta experiencia, que ya tenemos, que hemos trabajado en el sector salud, desde una perspectiva contextuada, informada, que nos da muchísimas más herramientas para entender mucho mejor lo que sucede, no solamente en el ámbito clínico, ¿no?, sino, como comento, también en el ámbito de los programas sociales y de las políticas sociales, de todo aquello que tenga que ver con la salud, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es algo muy amplio, porque abarca desde el nivel celular hasta el nivel ecológico más amplio, ¿no? O incluso cosmológico para algunos también. Agradecemos la presencia del doctor Aro en esta tercera charla, una mirada al Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues como comento, ¿no? Invitar a los interesados a que vengan a estudiar con nosotros. Creo que es una magnífica oportunidad. Creo que finalmente uno termina siendo especialista del tema de la tesis, pero indudablemente que el programa de posgrado ofrece un panorama muy amplio por eso también en el Colegio de Sonora se acepta a carreras de cualquier tipo, desde matemáticos hasta licenciados, ecólogos, astrofísicos, etcétera, porque consideramos que todas las disciplinas y las actividades humanas, naturalmente, que tienen aspectos psicosociales que le dan su fundamento, ¿no? Entonces, por eso las ciencias sociales le dan un panorama justamente muy amplio, que es básicamente de conocer el contexto en que nuestras prácticas tienen lugar, ¿no? Entonces, esa sería la importancia de los estudios, de por qué estudiar ciencias sociales y por qué estudiar, en este caso, el engarce que tienen las ciencias sociales con el campo de la salud, que es algo también que desde la clínica lo vemos poco, vamos a decirlo así. Justamente cuando uno ya conoce el campo, se empieza uno a dar cuenta de que
En realidad no es nada nuevo, de que se ha venido trabajando siempre paralelamente, pero como una cuestión que ha sido más bien olvidada o que no se le ha dado la mayor importancia, que es el aspecto del contexto, básicamente. Bueno, pues reiteramos la gratitud por acompañarnos, doctor. Y a todos los interesados, les recordamos las fechas claves para el ingreso al posgrado del colegio. Son el límite de registros, es el 3 de septiembre, el examen Ceneval, el 7 de agosto, el examen de lectura crítica, el 25 de septiembre, la entrevista y presentación de propuestas, del 25 de octubre al 5 de noviembre, y la publicación de resultados el 19 de noviembre. Para mayor información, puede visitar la página del colegio www.colson.edu.mx. Por mi parte es todo. Agradecemos la presencia otra vez del doctor Armando Haro y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Luego.